Escucha, no perteneces aquí. La voz cortó el ruido como una cuchilla, afilada y fría, resonando a través de la abarrotada terminal del aeropuerto JFK. Un segundo después, el vestido de cuero negro de Ava Morgan. La maleta recibió una fuerte patada, abriéndose de golpe al tiempo que se cerraban los documentos y los dispositivos electrónicos, esparcidos por el suelo. El sonido de las cosas golpeando el suelo fue ahogado por un coro de jadeos de horrorizados pasajeros. Caroline Pierce, la azafata jefe de Aurora Air, se puso de pie. Allí, bajo las duras luces del techo, su cabello rubio brillaba y su rostro serenaba. Y orgullosa como si acabara de hacer algo justo. Se cruzó de brazos, con los labios curvados en una sonrisa satisfecha. Quizás la próxima vez sepas cuál es tu lugar. Ava no dijo nada. Se agachó, recogiendo cada papel, cada aparato que se le había escapado de los dedos, temblando. Un poco, no por miedo, sino por contener la ira. A su alrededor, los susurros se elevaban como una ola. «Oh, Dios mío, ¿quién es ella? ¿Por qué? ¿Por qué la azafata hizo eso? ¿Alguien está grabando esto?» Mientras todas las cámaras de los teléfonos se giraban hacia ellos en medio de la caos, Ava se mantuvo firme. No gritó, no discutió. Solo sus ojos, oscuros, profundos y fría, miró fijamente a Caroline. Una mirada que podría haber hecho estremecer a cualquiera si hubiera sabido quién era. Realmente lo era. Pero Caroline no. Todo lo que vio fue a una mujer de color vestida elegantemente, pero no de la manera correcta. Y para ella, eso solo estaba mal. Apenas minutos, Ava había entrado en la puerta 27 con la calma y el aplomo de alguien que pasó por miles de salas VIP de aeropuertos de todo el mundo. Un traje gris, gafas finas, un pequeño bolso de cuero. Todo en ella era discreto, elegante, sin esfuerzo. Nadie sabía que dentro de ese maletín había un contrato, por un valor de $500 millones, un acuerdo que podría redefinir toda la aviación industria. Nadie sabía que esta mujer era la directora ejecutiva de Morgan Aeros Safety Systems, la mayor socio tecnológico de seguridad de vuelo que Aurora Air haya firmado jamás. Solo vieron lo que querían ver, una mujer que parecía normal y eso fue suficiente para juzgarla. Caroline Pierce, de 34 años, había trabajado para Aurora Air durante casi un año. Ella creía que la primera clase era un lugar sagrado reservado para aquellos que se lo merecían. En su mente, merecer significaba piel blanca, trajes brillantes, piel suave, voces discretas y el tipo de autoridad silenciosa que parecía heredada en lugar de ganado. No alguien como Ava, con piel morena, ojos penetrantes y una confianza que hacía Caroline se sintiera amenazada. Había asistido a 6 sesiones de capacitación sobre diversidad, pero para Caroline estuvimos horas atrapados en una habitación, escuchando a la gente predicar. Cuando Ava se acercó al mostrador de embarque, Caroline la vio desde lejos y algo en ella hizo clic. Dio un paso adelante con una sonrisa pegada a su rostro. «Buenos días, señora. ¿Está segura?» Su clase de billete real, dijo lo suficientemente alto para que otros la oyeran. Ojos curiosos se volvieron hacia ellos. Ava sonrió levemente. Esta vez no. Esa sonrisa le hizo encoger el estómago a Caroline. Comenzó el embarque. La luz del sol de la mañana se filtraba a través del cristal de la terminal, reflejando del cuerpo plateado del A321 Neo. Ava cruzó la puerta con su maleta. Buscó el compartimento superior sobre el asiento 2A, cuando Caroline se paró frente a ella. «Disculpe», dijo bruscamente, que los compartimentos estaban reservados para pasajeros legítimos de primera clase. Hizo hincapié en la palabra legítimo. Ava hizo una pausa. Su voz era baja pero clara. «Soy una pasajera legítima». Caroline se acercó. Su perfume barato se mezcló con el aire reciclado. «Quizás deberías. Guarda tu bolso allí donde suele sentar tu especie». El aire se congeló. Desde la primera fila, un hombre de mediana edad levantó la vista de su Wall Street Journal. Una anciana en la tercera fila se cubrió la boca en estado de shock. Ava no reaccionó.
Ella miró a Caroline durante un largo segundo, y luego ajustó con calma su maleta. Eso, un pequeño gesto sereno, parecía un desafío. Y entonces sucedió. Una patada violenta. Un golpe sordo. La maleta cayó al suelo. La tapa se abrió de golpe. Los papeles se esparcieron al otro lado del pasillo. Caroline se enderezó, echándose el pelo hacia atrás. La próxima vez, quédate donde debes estar. En ese instante, el tiempo parecía que iba más despacio. Ava se arrodilló y recogió sus documentos. Respiraciones constantes. En su mente, escuchó la voz de su padre. La dignidad no se trata de cómo te llaman, se trata de a qué respondes. Ella no respondió. Ella simplemente recogió cada pieza una por una, pero en sus ojos ardía un fuego silencioso, no de rabia, pero de promesa. Una promesa de que hoy el mundo aprendería la verdadera significado de la palabra merecedor. Y solo, unas horas después, antes de que el avión incluso pudiera despegar, Caroline Pierce desearía no haber dicho nunca eso. Primera palabra. 30 minutos después del incidente en la puerta, la atmósfera, dentro de la cabina de primera clase del vuelo 1187 de Aurora, había una espesa niebla que se negó a levantarse. Los pasajeros que acababan de subir echaron un vistazo rápido hacia la mujer. En el asiento 2A, Uriba chis rápidamente hacia otro lado, fingiendo no darse cuenta. Nadie habló, pero todos sabían lo que había sucedido. Caroline Pierce, sin embargo, estaba diferente. Ella estaba parada en la parte delantera de la cabina, ajustándose el pañuelo del cuello, como si la escena anterior no había sido más que un pequeño malentendido. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz se mantuvo profesional. Damas y caballeros, por favor, abróchense los cinturones. Saldremos en breve. Ava Morgan se sentó erguida, con los ojos fijos en la pequeña ventana redonda que tenía a su lado. Afuera, la pasarela brillaba como plata bajo la luz del sol. El reflejo de sus gafas ocultaba la quietud. Una tormenta se estaba formando en su interior. Estaba acostumbrada a ser juzgada. Desde las salas de bodas en Nueva York hasta conferencias en Berlín, los ojos escépticos siempre la habían seguido. La gente nos sorprendían ver a una mujer de color sentada a la cabecera de la mesa, sorprendidos de que el nombre Morgan no apareciera. Vienen con la cara que imaginaban, pero a Ava ya no le importaba desde hacía tiempo, porque sabía que el mayor éxito no era sentarse a la cabecera de la mesa, era hacer que toda la sala se quedara en silencio, solo para escucharte. Cuando la azafata, Emily Chen, se acercó con el carrito de bebidas, le temblaba la voz. Un poco. Mamá, ¿quieres tomar algo antes del despegue? Ava sonrió. Débilmente. Solo agua, gracias. Emily asintió, pero sus ojos se dirigieron rápidamente a Caroline. El supervisor observaba con atención. Ava lo notó inmediatamente porque esa mirada de el miedo silencioso una vez fue suyo. 15 años antes, Ava Morgan había sido la ingeniera aeroespacial más joven del equipo de investigación de su empresa. Había trabajado día y noche, no por fama, sino porque ella creía que la seguridad aérea no debería ser un privilegio, debería ser un derecho fundamental. En aquel entonces la habían llamado más alta, una estadística de diversidad, dijeron. Pero cuando su diseño salvó 87 vidas, durante el incidente de Denver, esas voces se silenciaron. Desde ese día, aprendí una verdad. La mejor manera de responder al prejuicio es hacerlo irrelevante. Los motores rugieron al encenderse. La cabina vibró suavemente. Caroline pasó, fingiendo revisar los cinturones de seguridad, aunque sus ojos se posaron en Ava. Con frío escrutinio, Ava sintió la mirada aguda, amarga, pesada. ¿Hay algún problema, señorita Pierce?, preguntó con calma. Caroline se estremeció. Ninguno en absoluto, dijo. Respondió rápidamente, con la voz rígida. Bien, dijo Ava, volviéndose hacia el ventana. El hombre sentado a su lado, Michael Grant, un inversor de Chicago, se inclinó ligeramente hacia ella y murmuró.
Algunas personas no se dan cuenta de con quién están tratando. Ava esbozó una leve sonrisa. Lo prefiero así. Mientras el avión empezaba a rodar, Carolyn se paró al frente. La cabina agarrando la lista de pasajeros. Sus ojos se detuvieron en el nombre Ava Morgan, asiento 2A. El nombre le sonaba familiar, pero no podía recordarlo dónde. Una leve inquietud le recorrió la espalda. La incomodidad instintiva que surge cuando alguien amenaza tu sentido de poder. Probablemente solo sea otro pequeño VIP, se dijo a sí misma, respirando hondo. Pero algo dentro de ella no se conformaba. En el asiento 2, Ava abrió su tableta y revisó la presentación para la reunión en Seattle. La pantalla brillaba con el título Aurora Air y Morgan Aero Safety Systems, anuncio de colaboración estratégica. Debajo, un solo número se destacaba en negrita, $500 millones, el valor del contrato que redefiniría la seguridad aérea en Norteamérica. Pasó el dedo por la pantalla suavemente. Luego lo apagó. Aún no era momento de pensar en la victoria. Un mensaje de ella apareció. La prensa ya espera en la sede de Seattle. La junta lo espera a las 2 en punto. Ella tocó la escena pero no respondió. Su mente estaba en otra parte, en cómo una palabra descuidada, una mirada desdeñosa, aún podría reducir el mundo entero a un pequeño y doloroso espacio. Emily regresó, dejando un vaso de agua en la bandeja. «Mamá», susurró, «lo siento por lo de antes en la puerta». Ava levantó la vista. Vio que las manos de la joven temblaban, pero sus ojos eran sinceros. Ava sonrió. No te arrepientas de lo que no hiciste. Simplemente no dejes que suceda a tu alrededor. De nuevo, Emily asintió con una promesa silenciosa. Afuera, por la ventana, el avión entró en la pista listo para despegar. Dentro, el silencio era tan absoluto que casi se podían oír los latidos del corazón de aquellos que fingían no mirarse. En la parte delantera de la cabina, Carolyn se ajustó la gorra. Satún, Ava se ajustó el cinturón de seguridad. 2 mujeres, 2 mundos. Una creía que el poder estaba destinado a proteger el privilegio. Las otras sabían que el verdadero poder estaba destinado a corregir la injusticia. El vuelo 1187 comenzó a moverse, pero ninguno de los dos sabía que faltaban apenas unas horas. Más tarde, cuando el avión aterrizó, a uno de ellos nunca más se le permitió volar. La luz de la mañana se filtraba a través de las nubes, convirtiendo las primeras ventanas en espejos que reflejan 2 caras. Una, fría como el acero, la otra, tranquila como el agua. Carolyn Pierce se mantuvo erguida, la luz del sol atrapando sus pómulos, haciendo que su insignia de aire Aurora brille como una pequeña emblema de poder al que se aferraba. En la mente de Carolyn, todo lo que hacía era sobre mantener los estándares. Nunca pensó que estaba equivocada. Primero, la clase era su reino, y dentro de ella era la guardiana del cielo. Sin embargo, detrás de su pulido profesionalismo había grietas profundas. 6 sesiones de capacitación sobre diversidad en su historial, 6 veces que se sentó quieta y sonriendo, yéndose con el mismo pensamiento resonando en su mente. Solo quieren hacerme sentir culpable por haber nacido en el lugar correcto. En sus redes sociales privadas compartió publicaciones como «Trabaja duro, no limosnas y gana tu asiento». Su éxito se debió a la recompensa del esfuerzo, pero ese esfuerzo siempre llegó en la forma familiar que ella, entendido, blanco, articulado, elegante, nunca incomodando a los demás, simplemente existiendo. Ahora, mientras miraba a Ava Morgan sentada tranquilamente en el asiento, como si algo en ella se apretara, no porque el pasajero fuera ruidoso o difícil, sino porque ella estaba demasiado tranquila. Una especie de calma que hizo que Carolyn se sintiera expuesta. ¿Quién se cree que es? Carolyn se preguntó, aunque en el fondo ya tenía decidida la respuesta. Impostor privilegiado, nada más. En la cabina, el capitán Daniel Brooks repasaba su lista de verificación previa al vuelo. Llevaba más de 20 años volando, tiempo suficiente para ver la industria de la aviación evolucionar. Sin embargo, algunas cosas nunca cambiaron.
la corriente subyacente de prejuicio silencioso que permanecía en el aire. Escuchó la voz de Caroline por el intercomunicador más nítida que de costumbre. Daniel frunció el ceño. Ya le habían advertido antes sobre su actitud hacia pasajeros, pero siempre escapó de las consecuencias gracias a los comentarios positivos de clientes VIP. Suspiró. Había algunos tipos de pequeños poderes que hacían la gente creer que podría jugar a ser Dios. En la cocina, detrás de Emily, Chen apilaba bandejas de bebidas con manos temblorosas. Había visto todo el incidente en el puerto. Había querido hablar, decir algo, defender a alguien, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Pagos de alquiler, Los préstamos estudiantiles, las sutiles amenazas de Caroline sobre cómo aquellos que no cooperan no duran mucho en Aurora, todo la mantuvo en silencio. Sabía que el silencio también era una forma de culpa, pero aquí, el silencio era la supervivencia. Mientras tanto, en la cabina delantera, Ava, Morgan permaneció inquietantemente serena. Abrió un pequeño cuaderno y comenzó a escribir. La observación es la primera etapa de cualquier reforma. Su letra era nítida y preciso, el tipo de guión que pertenece a alguien acostumbrado a tomar grandes decisiones. No escribió emociones, solo hechos, como un ingeniero que analiza datos, como un director ejecutivo que dirige una conferencia en vivo. Experimento. Caroline Pierce, azafata senior. Sesgo conductual. Autoridad observada. Sin control, probablemente sistémica. Se detuvo, miró el última línea, luego cerró el cuaderno. Sonó un suave timbre, indicando que estaba navegando. Altitud. Caroline comenzó a revisar la cabina. Al llegar a la primera fila, se detuvo junto al asiento 2. Su voz, dulce como el azúcar, pero con un toque de burla. «Mamá, ¿te gustaría ver nuestra prima? ¿Opciones para almorzar? ¿O quizá Ava levantó la vista?» Su tono era ligero pero firme. «No, gracias. Tú. Ya tomé mi decisión». Caroline entrecerró los ojos, malinterpretando la calma como desafío. «Por supuesto», dijo con una sonrisa burlona. Algunos, la gente se confunde con los menús premium, una sonrisa, una sola línea. Pero en ese momento, el cordón invisible del destino tensó otro lazo. Desde asiento 1, Michael Grant bajó el periódico, con la mirada fija. Cada palabra lo inquietó, no porque fuera fuerte, sino porque estaba sucediendo aquí en primera clase, donde él había pagado casi $2,000 por cortesía. No sabía quién era la mujer del 2A, pero él lo sabía. Si se quedaba callado, era cómplice. El avión se deslizaba suavemente entre las nubes, pero el aire en el interior se hacía más pesado por minuto. Caroline no sabía que allá abajo, en la sede de Aurora Air, una reunión importante estaba a punto de comenzar, una en la que el nombre Ava Morgan se sentó al frente en la parte superior de un contrato de asociación de $500 millones. Una llamada, una confirmación, y el imperio que Caroline creía estar protegiendo ya no existiría, pertenecer a ella. Ava se reclinó en su asiento, con los ojos entrecerrados, escuchando el ritmo constante de los motores, como el latido de su propia moderación. En su mente, la imagen de Caroline se desvaneció, reemplazada por los rostros de cientos de personas, como ella, los guardianes del mundo, los que creían que el poder significaba manteniendo a los demás fuera, pero Ava sabía la verdad. La verdadera puerta nunca estuvo en sus manos, pertenecía a aquellos que tuvieron la paciencia suficiente para no derribarlo, sino para esperar hasta que el viento se calmó y lo abrió desde dentro. A 30,000 pies, bajo un cielo de un azul perfecto, una tormenta se estaba formando. No fuera del avión, sino dentro del mismo sistema que le enseñó a Caroline a creer que era intocable. El suave timbre indicó que la cabina había alcanzado la altitud de crucero. En la sección de primera clase del vuelo 1187 de Aurora, la luz era suave, filtrada a través de un fino velo de nubes. La pieza se sentía artificial, como la superficie quieta de un lago justo antes de que estalle una tormenta.
Caroline Pierce ajustó su bandeja de servicio y miró una vez más la lista de pasajeros. El nombre Ava Morgan, asiento 2A, estaba allí, ordenada y tranquila, como un desafío silencioso. No sabía por qué ese nombre la irritaba tanto, solo que así fue. Durante 7 años de servicio, Caroline había atendido a cientos de importantes personas, desde directores ejecutivos farmacéuticos hasta miembros del Congreso. Ella había dominado. El arte de sonreír en el momento oportuno, hablar con el tono adecuado. Pero Ava era diferente. La forma en que esa mujer se sentaba tranquilamente leyendo sus documentos sin reconocer a alguien hacía que Caroline se sintiera invisible, y a nadie se le permitía hacerla sentir. Invisible en su propio dominio. Caminó hacia el asiento 2A, la bandeja temblando ligeramente en sus manos, no por cansancio, sino por la moderación ira. En la bandeja había un filete perfectamente sellado, una rebanada de pan dorado y una copa de vino tinto. Brillaba bajo las tenues luces de la cabina. Estos eran los estándares para cada primer pasajero. Pero Caroline detuvo su sonrisa afilada. «Mamá, lo siento», dijo. Dulcemente, «parece que su comida preordenada no está disponible. Solo nos queda un sándwich de pollo frío y agua». La cabina quedó en silencio. El único sonido era el leve zumbido de los motores afuera. Ava levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los de Caroline. «¿No está disponible?», preguntó. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. «La pedí por adelantado la semana pasada. Tengo confirmación por correo electrónico». Caroline encogió los hombros y deslizó la mirada hacia abajo de una manera que parecía más un escrutinio que una disculpa. Quizás un fallo del sistema. Pasa todo el tiempo. Luego, colocó la bandeja fría en la mesa de Ava y se dio la vuelta sin decir palabra. Palabra de arrepentimiento. Todo dentro de Ava se congeló, no por qué de la comida, sino por el desprecio disfrazado de profesionalidad. Desde la fila de adelante, Michael Grant miró hacia atrás, vio el vaso de agua, el sándwich flácido, sentado solo en la bandeja de plata, y vio a la mujer en asiento 2, la que se comportaba como una líder, sentada perfectamente quieta. Sus manos estaban cuidadosamente entrelazadas en su regazo. No estaba derrotada, pero no reaccionaba. Ava respiró hondo. En su mente surgió el recuerdo del día que cumplió 20 años. Al entrar a su primera entrevista en el Centro Aeroespacial de Houston, llevaba un traje viejo y la detuvieron en el vestíbulo, porque no parecía ingeniera. Ese día solo dijo una cosa: «Dame 10 minutos adentro, y demostraré que lo soy». 10 minutos después, su propuesta de diseño de emergencia hizo que toda la junta se puso de pie. Desde ese momento, comprendió que algunas puertas no abran con llaves, sino con valentía. Y hoy, Caroline Pierce acababa de reconstruir esa misma puerta para que ella pudiera pasar de nuevo. Caroline regresó a la cocina, su corazón latía con fuerza, con una extraña mezcla de satisfacción e inquietud. Vio a Emily Chen preparando bebidas silenciosamente como una sombra en el fondo. Llamó Chen: «Recuerda a la pasajera del 2A, le doy refrigerios en clase turista, si los pide para cualquier otra cosa. Ella no es especial». Emily levantó la vista queriendo decir algo, pero la mirada de Caroline la hizo tragarse las palabras. «Sí, mamá», susurró. Delante, Ava seguía sentada en silencio, mirando fijamente ante la comida fría, sus ojos cerrándose lentamente. No estaba enojada, estaba observando, pero con atención. En su mundo, cada acción, sin importar cuán pequeña, eran datos. Observó la forma en que Caroline la dio la cabeza, la forma en que Emily bajó la mirada, cómo todos los demás permanecieron silencio. Cada detalle se convertiría en una pieza de la imagen que estaba dibujando, la verdadera imagen de este sistema. Caroline pasó de nuevo, robando miró a Ava, aún serena. La calma solo avivó su irritación. No podía. Personas que no reaccionaron. Personas que parecían demasiado superiores como para preocuparse. Inclinándose más cerca, susurró lo suficientemente alto para que la primera fila la oyera. Algunos. La gente simplemente no entiende que el dinero no puede comprar la clase. La cabeza de Michael Grant se levantó de golpe de su asiento. «Disculpe, ¿qué acaba de decir?». Caroline se quedó paralizada.
pero rápidamente forzó una sonrisa. «Oh, nada, señor, solo un malentendido». Eva dejó el vaso en la bandeja y levantó la mirada hacia la puerta de la cabina, sin enfado, sin resentida, pero llena de una claridad escalofriante. Sabía que esto no era una batalla entre dos mujeres, era una batalla entre la dignidad y el prejuicio, y ella no lo haría que el silencio volviera a ganar. El vuelo continuó suavemente por el cielo como si no había pasado nada, pero en el asiento 2A una verdad se grababa en cada mirada, cada palabra, de modo que en apenas unas horas, cuando el avión aterrizó, no había nada en esta cabaña o en esta compañía nunca volvería a ser la misma. El clic agudo de los tacones altos resonaron en la cabina, del primer aceno, cada paso golpeando el suelo como metal contra acero. Caroline Pierce se acercó a un manifiesto de pasajeros que tenía en la mano, pero no estaba realmente comprobando nada. Sus ojos se posaron en Eva Morgan, la mujer sentada que el silencio volviera a ganar. El vuelo continuó suavemente por el cielo como si no había pasado nada, pero en el asiento 2A una verdad se grababa en cada mirada, cada palabra, de modo que en apenas unas horas, cuando el avión aterrizó, no había nada en esta cabaña o en esta compañía nunca volvería a ser la misma. El clic agudo de los tacones altos resonaron en la cabina, del primer aceno, cada paso golpeando el suelo como metal contra acero. Caroline Pierce se acercó a un manifiesto de pasajeros que tenía en la mano, pero no estaba realmente comprobando nada. Sus ojos se posaron en Eva Morgan, la mujer sentada con calma ante una bandeja de comida fría intacta. Sus labios curvaron ligeramente, su mirada atravesando cada capa de pretensión del mundo. Ese silencio volvió loca a Caroline. Ella no soportaba ser ignorado, no soportaba esos ojos que no se defendían, pero parecía ver a través de ella para juzgarla y perdonarla a la vez. Dentro de la irritación de Caroline ya se había convertido en una tormenta. «Disculpe», dijo, su voz cuidadosamente controlada, aunque tembló levemente al final. «¿Eva?» «Sí», dijo Caroline, con un tono suave. Caroline respiró hondo buscando una excusa. Su maleta parece demasiado grande para el compartimento superior. Por seguridad, debería guardarse en la parte trasera. Compartimento. No se molestó en comprobarlo, no era necesario. Todos en la cabina podían ver que la maleta de cuero negro encaja perfectamente en su espacio, como cualquier otro bolso. Eva sostuvo su mirada, sin enojo, solo ladeando ligeramente la cabeza. Este bolso contiene prototipos y documentos confidenciales. Preferiría tenerlo cerca. Caroline levantó una ceja y esbozó una leve sonrisa, cortando su rostro. Las reglas son las reglas. Me temo que tu clase no entiende excepciones. La cabina quedó en un silencio sepulcral. Las palabras fueron como una bofetada en la cara. Desde la primera fila, Michael Grant bajó su Wall Street Journal. «Mamá, eso no es necesario», dijo en voz baja pero firme. Caroline se giró bruscamente, sus ojos brillaban de indignación. «Así que por favor déjame encargarme de esto. Tenemos protocolos de seguridad para casos sospechosos de pasajeros». La mano de Eva se apretó contra el posabrazo. «¿Sospechas?» Caroline respondió, saboreando lentamente la palabra. «Últimamente, hemos tenido casos de fraude con tarjetas de crédito. Te sorprendería la frecuencia con la que la gente usa otras identidades para colarse en las cabinas premium. Algunos pasajeros se volvieron sus cabezas. Emily Chen se quedó congelada en la cocina, su rostro pálido como el papel. Ella sabía que Caroline había cruzado la línea, pero el miedo le inmovilizó. «Basta», dijo Michael, poniéndose de pie por completo. Mostró su boleto. «Tiene todo el derecho de estar aquí». Caroline soltó una voz burlona. «Y debe ser usted muy generoso, señor, al asumir que todos pertenecen». Ava dejó su vaso en la bandeja, su voz serena pero clara a través del aire. «Ya he tenido suficiente de esta conversación. Por favor, traiga a su supervisor». El tono de Caroline se endureció. «Soy la supervisora». Entonces ella se acercó tanto que el olor a perfume barato y su calor, una respiración irregular rozó el rostro de Ava. Y entonces sucedió. Una patada violenta, un fuerte golpe llenó el aire. La maleta de cuero negro se abrió de golpe y cayó al suelo.
El suelo se desplomó al romperse el pestillo. Documentos técnicos y componentes electrónicos estaban esparcidos por el pasillo. El sonido era nítido y limpio, como una cuchilla cortando el silencio. «Tal vez la próxima vez recuerdes tu lugar», murmuró Caroline en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que toda la cabaña lo supiera. Oír. Una mujer en el asiento 3, una jadeó suavemente. «¡Oh, Dios mío!». Otra. Un pasajero levantó un teléfono y pulsó el botón de grabar. Michael se quedó paralizado, con la incredulidad escrita en su rostro. Emily Chen corrió hacia adelante, con la voz temblorosa. «Señorita Pierce, por favor retroceda». «Chen». Caroline, su compostura se desmoronó. Su pulso latía con fuerza, acelerado como si el mundo entero se había vuelto contra el control que ella siempre había creído que le pertenecía. Ava se arrodilló, recogiendo sus papeles uno por uno. Planos de los sistemas de seguridad de la aeronave estaban dispersos a su alrededor. Sus manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por el esfuerzo de contener la furia que ardía debajo de ella. Sabía que cada acción, cada palabra ahora sería recordada, no solo por el grabador del teléfono, sino por la historia misma. «Mamá, por favor déjame ayudarte». «Michael», dijo, agachándose. Ava negó con la cabeza. «Gracias, puedo con ello». Ella se levantó, se alisó la chaqueta y se abrochó los puños. Cada movimiento era medido y deliberado, como si estuviera recalibrando un avión antes del despegue. Parecía directamente a Caroline, su voz aún baja y tan aguda como el acero pulido. «¿Tú solo? Cometiste el mayor error de tu carrera». Caroline forzó una risa, fingiendo mantener la compostura. «¿En serio? ¿Por una bolsa?» Ava no parpadeó. «No, por tus palabras». El silencio que siguió fue denso. Final. Nadie habló, pero todos en esa cabina sabían algo irreversible. Acababa de ocurrir. Afuera, el cielo se extendía amplio y sereno, pero dentro, asiento 2, se había encendido un fuego que ningún viento en este mundo podría llamar extinguir. El primer sonido que rompió el silencio fue la suave caída de una pluma estilográfica, casi un ruido absurdamente pequeño comparado con la tormenta que se estaba formando dentro de la cabina del primer asno. Algunos pasajeros ya habían sacado sus teléfonos, las lentes de las cámaras brillaban. No. Uno habló, pero todos sabían que ya no era un incidente menor. Caroline Pierce se quedó paralizada, con el corazón acelerado. No se había dado cuenta de que se había ido, demasiado lejos hasta que vio las caras a su alrededor. Conmoción, asco y miedo. Nadie estuvo con ella, ni una sola persona. Pero el instinto hizo que Caroline se aferrara a su última línea de defensa, la ilusión de autoridad. Agarró su radio, con la voz temblorosa pero intentando sonar fijo. «Seguridad a la puerta 27, código amarillo, posible fraude y caso de incumplimiento». «¿Qué haces?», exigió Michael Grant, levantándose de su asiento. «Pidiendo refuerzos», respondió Caroline, mirando hacia Ava. «Para la seguridad de todos, seguridad». Michael respondió con su tono, cortando con incredulidad. «Esa mujer no ha hecho nada más que humillarse». Caroline se dio la vuelta. «Así que, por favor, permanezcan sentados. Estoy manejando una situación de seguridad». Sus palabras echaron leña al fuego. Un pequeño ding en el intercomunicador, seguido por el tranquilo pero voz grave. La tripulación de cabina informa del estado. Caroline le arrebató la radio. «Capitán, pasajero en 2A, mostrando comportamiento agresivo, posible identidad, fraude, solicitar intervención de seguridad». Ava Morgan no se movió, se quedó quieta, con las manos apoyadas en su regazo, la mirada firme. La ira que sentía en su interior ya había pasado, lo que quedaba era una especie de silencio, la fuerza silenciosa de alguien que sabía de dónde provenía el verdadero poder. En su mente, el viejo de su padre, las palabras resurgieron. «Cuando otros crean que controlan la historia, déjalos, habla hasta que se rebelen». Así que no discutió, no se resistió, ella simplemente dejó que Caroline se rebelara. 3 minutos después, 2 guardias de seguridad del aeropuerto, los oficiales, entraron en la cabina.
el oficial Andre Lewis de hombros anchos y tranquilo y la oficial Karen Patel de mirada aguda y paso firme. «Buenas tardes, amigos», dijo Lewis con su voz profunda, firme pero educada. «¿Lo que parece sería el problema?» Caroline dio un paso al frente como una heroína, esperando los aplausos. «Oficiales, este pasajero. Los documentos parecen fraudulentos. Se mostró hostil cuando se le pidió que cumpliera con los protocolos de seguridad». Ava permaneció sentada. Silenciosamente abrió su bolso, sacó su billetera y habló, con notable serenidad. «Aquí están mi identificación y mi tarjeta de embarque». Lewis los examinó. Su expresión cambiaba a medida que comprobaba cada detalle. Todo era válido. Nombre, número de billete, código de reserva, nivel Titan, tarjeta de membresía. En perfecto orden. «Todo se ve bien aquí, mamá», dijo, devolviéndoselos. Caroline intervino rápidamente. «Aparecer puede ser engañosa. La gente como ella sabe cómo fingir». Una oleada de indignación se extendió entre los pasajeros. La anciana, en el asiento 3A, se puso de pie. «Ella no hizo nada malo, le pateaste el bolso». «Por favor, no te metas, mamá», dijo Caroline con la voz entrecortada. «No te metas». La mujer replicó. «No, no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo humillan a alguien por el color de su piel». Emily Chen, con las manos temblorosas, dio un paso adelante, desde la cocina. Su voz era suave pero clara. «Yo también la vi, no hizo nada». La señorita Pierce pateó su equipaje y dijo cosas. Caroline se giró bruscamente. «Emily, ten cuidado con lo que insinúas». Pero esta vez Emily no bajó la cabeza. «No estoy insinuando nada, estoy diciendo la verdad». El aire se espesó como niebla. El oficial Lewis se giró hacia Caroline, bajando el tono. «Mamá, a menos que puedas proporcionar pruebas reales de fraude, tendré que presentar esto como una denuncia por acoso». Caroline abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sudor frío recorrió la espalda de su cuello. Ava se levantó de su asiento, su chaqueta gris impecable, su expresión ilegible. «Oficiales», dijo lentamente, cada palabra deliberada, «cooperaré con cualquier procedimiento que considere necesario, pero también presentaré un informe formalmente ante Aurora». Aire. Lewis asintió. «Entendido, señora». Luego se volvió hacia Caroline, su voz no. «Ya no es cortés. Quizás quieras llamar a tu supervisor. No estás a cargo de esto». Situación más. Caroline dio un paso atrás, como si despojada de la última capa de poder tras la que se escondía. Se sentía pequeña, perdida, de pie dentro de la misma cabaña que una vez había gobernado como un reino. Mientras tanto, Ava regresó a su asiento y cogió su teléfono. La pantalla brilló. Con mensajes de su junta directiva asistente esperando. Conferencia de prensa en 2 horas. Relaciones públicas de Aurora. Equipo confirmando su asistencia. Su mirada se posó en las palabras Aurora Air Society, contrato de $500 millones. Exhaló suavemente. Entonces la golpeó como un rayo. La comprensión de que su empresa Morgan Aerosafety Systems era el socio oficial de seguridad de vuelo de Aurora Air y la mujer que tenía la única persona que la humilló fue un empleado de esa misma aerolínea. La esquina de Ava se curvió ligeramente. No era una sonrisa de triunfo, sino de claridad, que acababa de ver la forma completa del tablero de ajedrez. Afuera, el cielo permanecía blanco y tranquilo. Nubes que se desplazaban perezosamente por el azul. Pero bajo esa serenidad, una tormenta se cernía sobre él, formándose, no una tormenta de emoción, sino de verdad, y cuando finalmente estalló, nadie, en esta cabina estaría de pie en el mismo lugar otra vez. Nadie en la cabina de primera clase dijo otra palabra. Nadie, incluso se atrevió a respirar demasiado fuerte. Solo el zumbido constante de los motores llenaba el aire, como el frío latido mecánico del avión, atravesando las nubes. Un avión que Ava Morgan ella misma había ayudado a diseñar. Se quedó quieta, mirando el teléfono en su mano. La pantalla parpadeaba repetidamente. En la pantalla brillaba una notificación. Cuartel General de Aurora Air. Llamada entrante a bordo.
Inhaló profundamente, luego presionó aceptar. «Buenos días, Richard», dijo con tono tranquilo y sereno. Del otro lado, una voz de hombre llegó rápida y urgente. «Ava, ¿estás en el aire? La prensa se está instalando en Seattle. Necesitamos tu declaración sobre la alianza de $500 millones antes de las 2». La cabina se congeló. 500. Cada palabra cayó como un trueno. En el denso silencio, Caroline Pierce, todavía de pie cerca delantera, se puso rígida. Su corazón dio un vuelco. Su mano agarró el asiento del pasajero. La lista estaba tan apretada que el papel se arrugó. El nombre de Ava Morgan seguía impreso allí. El mismo nombre que ahora ardía como un verdicto. Ava continuó hablando por teléfono, con voz firme y clara. «Sí, lo haré. Dirigirme a los medios una vez que aterricemos. El director ejecutivo de Aurora debería estar listo para confirmar el cronograma. Los sistemas de seguridad están listos para el despliegue de la fase 1». Se oían susurros en la cabina. Michael Grant Se enderezó en su asiento, con los ojos abiertos. «Espera, seguridad de Morgan Aeros. ¿Eres la Ava vuelta?» Hacia él, sus labios curvándose en una leve sonrisa. «Sí, lo soy». En la cabina, el capitán Daniel Brooks escuchó la conversación a través de la señal de audio interna. Su mano se congeló en la palanca de control. Una sacudida de choque le recorrió la espalda. Abrió el manifiesto de pasajeros y leyó el nombre. De nuevo, Ava Morgan, asiento 2A. Su corazón se aceleró. No había error. La mujer sentada en primera clase era la directora ejecutiva de la empresa que construyó los sistemas de seguridad para cada aeronave de la flota de Aurora Air. Socio estratégico, alguien que podría asegurar o desmantelar las aerolíneas el futuro con una sola llamada. Presionó el botón del intercomunicador. «Señorita Pierce, por favor, venga a la cabina». Inmediatamente. Caroline apareció en su rostro, pálida como la ceniza. El capitán Brooks se giró hacia ella, con los ojos cargados de ira y decepción. «¿Tienes idea de quién acabas de? ¿Acosado?» Su voz era baja, pero impactó como el acero. La boca de Caroline se abrió, pero no salieron palabras. ¿Esa mujer era ella? «Es Ava Morgan», la cortó. «Fuera». Directora ejecutiva de Morgan Aerosafety, la empresa que diseñó los sistemas, manteniendo este avión en el aire. Caroline se tambaleó hacia atrás, agarrándose al marco de la puerta para apoyarse. Quería, dijo, no lo sabía. Pero incluso en su mente, la excusa parecía hueca. No saberlo significaba que había tratado a cualquiera que no luciera como ella esperaba, como menor. En primera clase, Ava terminó la llamada, dejó su teléfono en la bandeja y miró a su alrededor. No habló, pero su mirada fue suficiente para silenciar a toda la cabina. Sabía que ese momento sería recordado no por el drama, sino por lo que reveló sobre la verdadera poder. El poder no necesitaba gritar, no necesitaba castigar. El verdadero poder existía cuando la gente se dio cuenta de que estaban equivocados antes de que ella tuviera que decir una sola palabra. Caroline regresó a la cabaña, su rostro pálido como un fantasma, todas las miradas vueltas hacia ella. Michael Grant la miró no con ira, sino con lástima. El anciano, la mujer en el asiento 3A, sacudió la cabeza suavemente y murmuró: «La justicia tiene una forma de volando de regreso». Emily Chen evitó la mirada de Caroline, pero sus manos estaban fuertemente apretadas, como si estuviera reuniendo el coraje para no volver a inclinarse nunca más. Caroline se acercó al asiento 2A, con voz temblorosa. «Señorita Morgan, y ¿no te diste cuenta?» Ava levantó la vista, con la mirada tranquila pero firme. «Por supuesto que no». Las palabras fueron apenas más que un suspiro, pero golpearon más fuerte que cualquier grito. «Señorita Morgan, por favor», Caroline tartamudeó. «Si hubiera sabido qué...» Ava interrumpió su tono tan sereno como siempre.
Eso es exactamente el problema, señorita Pierce. No debería ser necesario saber quién es alguien para tratarlo con respeto. Cada palabra le sonó como un golpe de martillo. No hubo gritos ni rabia, solo la verdad dicha con voz demasiado tranquilo para discutir con él. Caroline se quedó allí, con taras en los ojos, pero ya nadie sentía compasión. Todos sabían que en ese momento cada mirada, cada palabra estaba siendo grabada. Y una vez que las ruedas del avión tocaran tierra en Seattle, el mundo lo vería todo en una pantalla mucho más grande que el cielo exterior. Ava Morgan regresó a su asiento, tomó su teléfono y abrió su aplicación de notas. Escribió una sola línea. Hora Air. Incidente del vuelo 1118. Iniciar revisión completa. Tras el aterrizaje, cerró el teléfono y los ojos, no para descansar, sino para esperar. La tormenta estaba a punto de tocar el suelo. A través de la ventana, Seattle emergía bajo un manto de nubes plateadas, una ciudad a punto para recibir un vuelo que llevase la justicia misma. Y cuando las ruedas finalmente se encontraron, la pista, el mundo de Caroline Pierce comenzaría su caída libre. El primero, la cabina de clase estaba tan silenciosa que parecía como si cada respiración estuviera esperando un veredicto. Por anunciar. Caroline Pierce se quedó congelada, la mitad superior de su cuerpo rígido como una piedra. La luz del sol entraba oblicuamente por la ventana, proyectando un brillo intenso. Su rostro y dejando al descubierto las gotas de sudor que se deslizaban por su piel. En su mano temblorosa, la insignia de Hora Air brillaba como un pequeño símbolo de autoridad. Ella había abusado de alguien, y ahora se había convertido en evidencia en su contra. Señorita Pierce. La voz del capitán Daniel Brooks llegó por el intercomunicador, firme y fría. Diríjase a la cabina de inmediato. Caroline tragó saliva con dificultad. Sus pasos eran pesados mientras caminaba por el pasillo. Cada paso se sentía como un descenso hacia un abismo. La puerta de la cabina se cerró tras ella, y allí estaba el capitán esperando. Brooks, con los ojos llenos del peso de un hombre que había pasado su vida defendiendo la disciplina solo para enfrentarse a un fracaso moral dentro de sus propias filas. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó. Su voz profunda resonó como un trueno. Caroline intentó defenderse, su voz temblorosa. «Señor, no sabía quién era, solo la seguía». «Protocolo. ¿Protocolo?», repitió Brooks con la mirada fija como cuchillas. ¿Qué parte del protocolo dice que hay que patear el equipaje de una pasajera e insultar su raza? Caroline no dijo nada. El tic-tac del reloj llenaba la cabina a cada segundo, prolongándose como una sentencia en curso. La señorita Pierce, Brooks continuó. ¿Entiendes a quién acabas de insultar? Ella negó con la cabeza levemente, con la voz quebrada. Ahora lo sé. Brooks se dio la vuelta y habló, bajo pero claro. No es solo una directora ejecutiva, es la socia comercial de nuestro director ejecutivo. Una mujer cuya compañía literalmente construye los sistemas que nos mantienen vivos en este cielo. En la cabina, Ava Morgan permaneció sentada, en la 2A. No dijo nada, con la mirada fija, hacia adelante, como si estuviera viendo una obra cuyo final ya conocía. Pero en su interior, su corazón se aceleró, no por triunfo, sino por un viejo dolor. El dolor de saber que sin importar cuán alto llegara, el prejuicio siempre encontraba la manera de atacar. Estírala y tírala hacia abajo. Sus dedos rozaron el Morgan Aero Safety, logotipo grabado en el bolígrafo que llevaba enganchado a la chaqueta. Apretó el agarre, sin salir, de la ira, sino para equilibrar la compasión y la justicia. La puerta de la cabina se abrió. Caroline salió, pálida como la tiza. Detrás de ella venía el capitán Brooks, con la mirada fija en Ava. Se detuvo en el medio de la cabina y habló con claridad. «Damas y caballeros, estamos experimentando un retraso operativo. Nuestra aerolínea mantiene una política de tolerancia cero para comportamiento discriminatorio.
Con efecto inmediato, la señorita Pierce queda relevada de deber. Una ola de susurros recorrió la cabina. Emily Chen se tapó la boca al borde de las lágrimas. Michael Grant asintió levemente y murmuró algo al pasajero. A su lado, ya era hora. Caroline se giró hacia Ava, con la voz quebrada. «Señorita Morgan, por favor, cometí un error, no quise decirlo». Ava levantó la cabeza, sus ojos tranquilos y profundos como el agua quieta. «Señorita Pierce, los errores son cuando se derrama café, no cuando humillas a otro ser humano». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Caroline, se filtraba a través de su maquillaje corrido. Abrió la boca para hablar, pero Brooks le interrumpió. «Quítate las alas, señorita Pierce». La cabaña se congeló de nuevo. La mano temblorosa de Caroline se extendió hacia las alas plateadas prendidas en su uniforme, el símbolo que había llevado con orgullo durante 8 años. Sus dedos forcejearon con el cierre hasta que se soltó y cayó al suelo con un fuerte tintineo metálico. Se agachó para recogerlo, pero la voz de Brooks la detuvo. «Frío, déjalo. Ya has hecho suficiente». El silencio persistió como el humo. Finalmente, Caroline se giró hacia Ava y dijo, «Lo siento, de verdad». Ava sostuvo su mirada, no con odio, sino con tristeza silenciosa. «Creo que lo sientes. Solo espero que ese día, también entendás por qué debería serlo». La puerta de la cabina se abrió, y 2 agentes de seguridad del aeropuerto intervinieron, Lewis y Patel. «Señorita Pierce», dijo el agente Lewis con suavidad pero firmeza, «necesita desembarcar con nosotros. El Departamento de Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para informarle sobre los próximos pasos». Caroline asintió, sin ofrecer resistencia. Caminó lentamente por el pasillo, cada uno pasando resonando con el sonido de un pasado que se deshace. Los pasajeros observaban en silencio mientras se iba. Emily Chen inclinó la cabeza, las lágrimas resbalaban, no solo por lástima, sino porque sabía que ese momento había cambiado su vida. Cuando la puerta se cerró, el capitán Brooks se volvió hacia los pasajeros. «Damas y caballeros, les pedimos disculpas por este retraso. Saldremos en breve con nuestra nueva asistente principal, la señorita Emily Chen». La cabina se llenó de suaves aplausos, no fuertes, pero significativos. Ava sonrió débilmente, no por satisfacción, sino por el tranquilo alivio de que se había hecho justicia. Restaurado, al menos en esta pequeña cabaña, suspendida entre el cielo y la tierra. Afuera, las nubes seguían blancas, el cielo seguía azul, pero adentro, un nuevo había comenzado. Uno donde la compasión ya no era una debilidad, sino la más verdadera potencia real. El vuelo 1187 de Aurora aterrizó en la pista de Seattle, bajo un atardecer rojo intenso. El sonido del tren de aterrizaje golpeando el suelo resonó como el sello final del destino, sellando su verdicto. Cuando el avión se detuvo y toda la cabina del First Class quedó en silencio. Un silencio que ya no está cargado de tensión, sino de comprensión. Caroline Pierce se había ido. Solo quedaban los asientos vacíos, el tenue rastro de música barata, un perfume que flotaba en el aire como una arruga en la memoria, que se negaba a desaparecer. Ava Morgan permaneció inmóvil, con el cinturón de seguridad todavía abrochado y la mirada fija en el espejo. Ventana, donde la última luz del día se derramaba sobre el ala plateada, brillando como un silencioso recordatorio de un día. Pero la justicia no. Su teléfono vibraba sin parar. Recibió llamadas de la sede de Aurora Air, de la prensa y de la junta directiva de Morgan Aerosafety. Ella aceptó. 1. La voz del director ejecutivo de Aurora, Michael Thompson, se escuchó rápida y temblorosa. «Señorita Morgan, acabo de recibir el informe. No puedo creer lo que pasó en nuestro avión. Permítame disculparme personalmente». Ava cerró sus ojos. Su voz era tranquila, baja, pero cada palabra resonaba como una campana contra el conciencia. «Michael, una disculpa no puede arreglar lo que tu sistema permitió que sucediera. Lo que experimenté no fue un acto aislado, fue un reflejo de tu cultura». Se hizo el silencio al otro lado, luego se oyó una voz temblorosa. «Tienes razón, tomaremos medidas de inmediato. Por favor, dígame qué necesita de nosotros».
Ava abrió los ojos, mirando fijamente las luces de la pista que parpadeaban como las venas brillantes del ciudad. Empecemos por la rendición de cuentas, dijo, no solo por una persona, sino por el sistema que le hizo creer que podía actuar de esa manera. La noticia se extendió más rápido que el avión que acababa de aterrizar. Para cuando Ava salió del aeropuerto, el hashtag Primera Clase, aunque era negra y mujer, había llegado a la cima de todas las tendencias de las redes sociales. Un video que mostraba a Caroline pateando la maleta, gritando y siendo escoltada por seguridad inundó todas las plataformas. Los comentarios llovieron. Ella se mantuvo tranquila como una reina. Esto es lo que la gracia bajo el fuego. ¿Cuántas veces ocurre esto cuando no hay cámaras grabando? Los medios lo llamaron el vuelo que cambió el cielo. A la mañana siguiente en Aurora, en la sede de Air en Seattle, la sala de juntas del piso 32 estaba abarrotada. En el gigantesco pantalla mostraba una imagen fija de Ava Morgan en la cabina, su mirada tranquila y firme. Brillando en medio del caos, el CEO Michael Thompson se puso de pie para hablar, voz cargada de vergüenza. Les fallamos a nuestros pasajeros y fallamos en los principios que decimos defender. Anunció el despido inmediato de Caroline Pierce, la suspensión de todo el equipo de supervisión de RHH y el lanzamiento de una penosa 8 años auditoría interna sobre discriminación sistémica. También dio a conocer una nueva alianza con Morgan Aerosafety, una iniciativa llamada Operación Horizonte, un programa para reconstruir la cultura corporativa y reformar la capacitación ética en toda la aviación. Más tarde ese día, en una conferencia de prensa, Ava Morgan se acercó al podio. Las cámaras destellaban por toda la sala, pero ella empezó con una sola línea. Yo no vine aquí por venganza, vine aquí por un cambio. Todo el salón quedó en silencio. Ella relató el incidente con claridad, veracidad, sin exagerar. Luego hizo una pausa y dejó que su mirada recorriera las filas de cámaras la apuntaban. Hoy era yo, mañana podría serlo, a alguien sin poder hablar. Y por eso estamos aquí, no para castigar, sino reconstruir. El aplauso que siguió no fue fuerte, sino profundo, una ola de comprensión, que este momento sería recordado no como un escándalo, sino como una lección escrita para el futuro de la ética empresarial y la dignidad humana. Esa misma tarde, Emily Chen recibió un correo electrónico de recursos humanos. Efectivo, inmediatamente serás ascendida a asistente de vuelo principal, por integridad ejemplar y profesionalismo. Ella rompió a llorar en su pequeño apartamento. Apartamento de Seattle, apretando su teléfono contra el pecho. Las mismas manos que temblaba de miedo el día anterior, ahora se mantenía firme, aferrándose a una nueva marca. Capítulo de su vida. Cayó la noche. Ava regresó a su habitación de hotel. Colocó la maleta negra, la que había sido pateada, sobre la mesa. La pequeña. El rasguño en el cuero seguía ahí. Pasó los dedos suavemente sobre él, para borrarlo sino para recordarlo, porque cada cicatriz es evidencia, y cada pieza de evidencia es una lección para un mundo que todavía está aprendiendo a respetar lo que debería haber sido obvio desde el principio. Al otro lado de la ciudad, las luces del aeropuerto brillaban. Otro vuelo de Aurora despegó, transportando nuevos pasajeros, nuevas lecciones, y la tranquila creencia de que, si bien nadie puede reescribir el pasado, todos pueden elegir volar mejor en el futuro. Había pasado un año desde el vuelo 1187. El mundo de la aviación había cambiado, no tan fuerte ni tan dramáticamente como en el pasado. Días en que estalló el escándalo, pero en silencio y en profundidad, como una tormenta que se disipa el cielo solo después de barrer todo rastro de polvo. En el piso superior de la torre de cristal, que albergaba la seguridad de Morgan Aeros, Ava Morgan se encontraba frente a la amplia ventana, mirando hacia la pista de Seattle que se extiende bajo el sol de la mañana. Un avión a reacción Aurora acababa de despegar, dejando tras sí una fina estela blanca, como la firma del destino sobre un lienzo azul. Ella sonrió. No la sonrisa de victoria, pero la sonrisa de quien había presenciado cómo la justicia se arraigaba. En ella, en el escritorio había un periódico abierto. El titular decía, «La ley Hayes aprobó una nueva... La ley federal hace cumplir las normas antidiscriminatorias en la aviación». Ava pasó la página y vio su propia imagen, capturada mientras se dirigía al Congreso.
En ese momento no hablaba en nombre de una empresa, sino de millones, de pasajeros que una vez fueron maltratados en silencio, sin voz para defenderse. Recordó la noche en que el Congreso votó. La luz dorada de la capital se derramaba sobre los rostros de quienes habían caminado a su lado. Emily Chen, ahora jefa de capacitación de servicio en Aurora Air. Capitán Brooks, quien había escrito la carta de apoyo al proyecto de ley, y cientos de empleados de aerolíneas levantaron la mano para promesa de que el servicio no es solo conveniencia, es dignidad. Ava alguna vez creyó que la justicia provenía de los tribunales, pero ahora comprendía que la verdadera justicia comienza cuando las personas deciden cambiar la forma en que se ven unos a otros. En la pequeña oficina de al lado, Emily Chen entró con una nueva pila de informes. «Señorita Morgan, acaba de llegar el informe trimestral de la Fundación», dijo, sonriendo alegremente. En la primera página, el titular decía: Fundación Hayes para la Equidad en el Transporte, 312 casos de discriminación resueltos, 128 mediaciones exitosas. Ava lo leyó, asintió suavemente y dijo: «Bien, cada caso cerrado es un paso más hacia la justicia». Emily dudó, luego habló, en silencio. «Todavía pienso en ese día. A veces, la forma en que te quedaste, la calma en la forma en que la mirabas, cambió mi forma de ver el coraje». Ava sonrió, su expresión gentil. «El coraje no es la ausencia de miedo, Emily. Es lo que haces mientras el miedo sigue sentado a tu lado». Esa tarde, Ava apareció en el escenario en la Conferencia Nacional de Derechos Civiles. Su cabello negro estaba cuidadosamente recogido, su voz resonando en el silencioso salón. Ese día me dijeron que no pertenecía a primera clase, pero la verdad es que la dignidad no viene con un número de asiento, viene con cómo te comportas. Cuando el mundo te dice que te muevas, miles de personas se pusieron de pie en aplausos. Entre el público, Emily Chen se secó las lágrimas. En el rincón más alejado, un hombre de mediana edad, Michael Grant, el inversor del asiento 1B, se puso la mano sobre el corazón. Nadie había olvidado que él era el primero en alzar la chispa que había encendido una rebelión silenciosa en el cielo. El año anterior, cuando terminó la ceremonia, Ava salió al pasillo. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Michael Thompson, el director ejecutivo de Aurora Air. Aurora Air ahora ocupa el primer puesto en satisfacción de pasajeros en materia de inclusión. Gracias, Ava, por recordarnos para quién volamos. Miró el mensaje por un momento. Largo momento. Hace un año la había llamado desesperado. Hoy me llamó en agradecimiento. Esa fue la diferencia entre disculparse y despertar. Tarde esa noche, Ava regresó a casa y abrió el armario donde estaba la vieja maleta negra estaba guardada. El pequeño rasguño en su superficie aún estaba allí. No lo había reparado, no lo había reemplazado porque se había convertido en una marca, no solo de humillación, sino de renacimiento. Colocó la maleta sobre su escritorio y adjunté una nueva etiqueta a la esquina: vuelo 1187. El día la dignidad despegó. Entonces miró por la ventana, donde había rastros de luces de avión pintadas en el cielo nocturno como recuerdos aún en movimiento. Afuera de la radio sonaba la voz de una reportera. Desde el incidente viral del año pasado, la Fundación Hayes ha capacitado a más de 10.000 empleados de aerolíneas en todo el mundo. Industria, los líderes lo llaman un despegue cultural. Ava cerró los ojos y susurró suavemente: no es un ser humano cultural. Y así, la historia que había comenzado con una sola patada terminó con un despegue. No solo para una mujer, pero para toda una generación que creía que la justicia podía elevarse más que prejuicio. Porque en cada cielo, la dignidad sigue siendo lo único que nunca caerá. Desde la perspectiva de una académica en liderazgo, cultura y ética profesional, el viaje de Ava Morgan no es simplemente la historia de un solo vuelo. Es un espejo que refleja un todo, una sociedad, una donde el estatus, la piel, el color o incluso un número de asiento aún pueden influir. La gente olvida el verdadero valor de un ser humano. Pero Ava no eligió la ira. Ella
Elige la dignidad, porque el poder puede hacer que los demás te teman, pero solo la integridad puede hacerte que te respeten. Fue su calma, no su autoridad, lo que obligó a todo un sistema a mirar hacia adentro y darse cuenta de que el servicio no se trata solo de sonreír a los clientes, sino ver al ser humano en cada pasajero que entra por la puerta del avión. Si crees que la justicia no necesita ruido, solo persiste. Si crees que la forma en que tratamos a los débiles define quiénes somos realmente, entonces dale like a este video para compartir ese mensaje. Suscríbete para que no te pierdas las historias donde la compasión se pone a prueba con el prejuicio. Y, antes de que dejes un comentario, una frase corta, pero que transmita tu convicción de lo correcto. Mantén tu dignidad, porque a veces la verdadera fuerza no consiste en volar más alto que los demás. Es sobre mantener tu corazón firme incluso cuando estás suspendido entre las nubes del poder y la tentación.